Buenos días, soy Pelayo Fernández, cofeo y cofundador de Biox, y con esta grabación quiero contaros de una forma un poco breve qué es Biox, para qué sirve y en qué os puede ayudar. Entonces, para ello voy a compartir esta página donde hay una presentación. eh, bueno, para contaros que Biox es efectivamente un sistema de oxigenación inteligente. Lo que hacemos es oxigenamos el agua. Realmente lo que hacemos es modificarla. Hacemos un tratamiento que modifica el agua y esas modificaciones que conseguimos a nivel físico, químico y biológico, pues tienen unos efectos que ayudan mucho en diferentes procesos en la agricultura. Y además lo hace de una forma muy sostenible, sin dejar residuos, permitiéndonos utilizar cada vez menos productos químicos, pues eso, en diferentes procesos que tenemos a la hora de producir en agricultura. Por eso BIOX es un sistema que tiene una certificación de CAE como insumo que es apto para la producción ecológica, porque, insisto, que no dejamos residuos y ayudamos a que haya cada vez necesidad de menos productos químicos. Bien, BIOX es un equipo que nace en Almería. Es un equipo, somos una empresa joven, una empresa todavía, una startup, que viene, por ponernos en contexto, viene del mundo de la purificación de aire, donde dos personas, mi socio Marcos y yo mismo, hablamos hace unos 7 años ya de la posibilidad de utilizar una tecnología que conocemos bien de limpiar el aire para aplicarla en el uso agrícola. Marcos vive en Almería, él conoce muy bien los retos que tienen los productores en Almería y creíamos en aquel momento que podíamos ayudar. Entonces hicimos un prototipo, el primero hace ya casi 7 años, y a partir de ahí fuimos viendo cómo nuestras expectativas se iban superando día a día y que a día de hoy podemos decir que realmente esto no solo funciona, sino que funciona mucho mejor de lo que intuíamos, ¿no? Realmente tiene una serie de beneficios que son francamente interesantísimos para la agricultura. Y podemos ayudar, y ahora lo sabemos claramente, en esta transición tan necesaria hacia una economía, hacia una agricultura más sostenible, más saludable y sobre todo más rentable. O sea, la economía en la agricultura es fundamental porque si no hay rentabilidad, pues no habrá agricultura, ¿no? Y ahí, con todo lo que está pasando, de coste de insumos, de escasez y calidad cada vez peor de agua, de necesidad de producir más y hacerlo de una forma sostenible, bueno, pues ahí podemos ayudar. Ahora lo sabemos y ahora voy a intentar explicaros cómo y por qué, ¿no? Hacemos esto y cómo lo hacemos, ¿no? Lo que al final, como os adelantaba, conseguimos es transformar el agua en una especie de superagua. Nos gusta decirlo así, porque es un agua que tiene unas características físicas, químicas y biológicas que la hacen mucho más interesante para la agricultura. O sea, realmente para el uso en la agricultura, este agua que conseguimos es mucho mejor. Y por eso es tan interesante utilizar BIOX, ¿no? Lo hacemos basándonos en una tecnología que es la fotocatálisis avanzada, que nosotros conocemos muy bien desde hace 30 años, prácticamente 20 años, y que lo que hemos conseguido es traer esto a un cabezal de riego. Una tecnología que no se utilizaba en este campo, traerlo a un cabezal de riego y beneficiarnos de ello. Y vais a ver cómo lo conseguimos. Es sencillo al final, ¿no? Es un equipo, como veis aquí, que tiene este aspecto. Este es un equipo diseñado, este exactamente, para tratar un caudal de 60 metros cúbicos hora. Hacemos equipos mucho más pequeños y equipos mucho más grandes. Y es tan fácil como un bypass. Forzamos a que todo el agua del sistema de riego del cliente, que esto todo abajo es del cliente, forzamos a que todo el agua pase por Biox y cuando pasa por nuestro equipo se modifica, ¿no? A nivel físico, químico y biológico, y este agua modificada vuelve al sistema de riego, de aquí va a los filtros, a los goteros, a los aspersores y al campo, ¿no? Al sustrato, al suelo, a la planta en definitiva, aportando una serie de ventajas muy importantes, francamente importantes. Ahora vais a ver cuáles son, ¿no? Pero deciros que cuando Biox se instala en Bypass, que por otra parte es una instalación bien sencilla, lo que sucede es que cuando el agua pasa, en la parte de arriba de nuestro equipo hay unas celdas de reacción fotocatalítica que lo que están haciendo es transformar la humedad del ambiente, el H2O o el agua que está presente en el aire, en el ambiente de esta habitación, lo estamos rompiendo, el H2O, esa molécula, y estamos generando ahí mismo, in situ, otras moléculas que nos interesan mucho. Estas moléculas se las integramos al agua en forma de gas, en forma de microburbujas, que se van mezclando cada vez más y se van integrando cada vez más a medida que esto viaja por los conductos de riego, pasa por los filtros y, como os decía, de aquí al campo,
y este agua con esas moléculas integradas cambia, ¿no? Como veis, es una instalación en línea, es una instalación que se aplica en continuo, que consigue esta oxigenación y esta prevención automática, que no hay que aportarle nada a este equipo, porque ya lo está haciendo él. Está utilizando dos recursos, que uno de ellos es gratis, ya os he dicho, es la humedad del ambiente, cualquier humedad relativa por encima del 30% ya nos vale. Está utilizando ese H2O que está ahí en el aire, y el otro recurso que necesitamos solamente es un poco de electricidad. Este equipo en concreto consume 1200 vatios, muy poco, es menos consumo que cualquier electrodoméstico pequeño que tenéis en vuestra casa, y con eso ya, sin ponerle nada más, estamos haciendo esta mejora del agua, ¿no? Este cambio físico-químico del agua tan interesante. Las moléculas que estamos generando ahí, a partir del H2O, son estos trocitos de H2O, ¿no? Que al final son grupos hidroxilo, ¿veis aquí? OH, peróxido de hidrógeno en muy baja concentración, H2O2, pero tan solo 0,5 partes por millón como mucho, que esto es muchísimo menos en porcentaje de lo que se acostumbra a utilizar de peróxido de hidrógeno en otros usos en agricultura, que normalmente es para limpiar tuberías, para desinfectar el suelo. Esto es un porcentaje de 0,0005%, o sea, muy poco, ¿no? Y también estamos generando hoy mismo un anión superóxido, es el O2 negativo. Este también trocito de molécula, o molécula por sí misma, pero que viene de esta disgregación del H2O y que se la integramos al agua. Bueno, no generamos ozono, esto es importante, no generamos ningún subproducto residual. Cuando pasa el tiempo, estas moléculas se recombinan y vuelven a ser H2O y un poco de CO2, ya está. Es totalmente natural, por eso estamos certificados por CAE para producción ecológica, y, y su sistema patentado por nosotros, ¿no? Esto es interesante decirlo también. Al final, cuando tú le metes estas moléculas al agua y el agua las integra, el agua cambia, ¿no? Y este cambio, el que se ve más rápidamente, es que se reduce la tensión superficial del agua. El agua, que normalmente tiene una tensión superficial que hace que las partes eléctricas, ¿no? Los enlaces eléctricos mantienen el agua con esta forma redonda. Cuando ves una gota de agua en una superficie plana, el agua con BIOX tendría esta forma, tiene esta forma más relajada. Las moléculas que le integramos, que todas tienen cargas eléctricas, que además tiene un componente de oxígeno, bueno, pues esto hace, sobre todo las cargas eléctricas, que se reduzca esta tensión superficial. Y un agua con menor tensión superficial es un agua mucho más interesante para la agricultura, porque es un agua que hidrata más fácilmente la planta la puede absorber más fácilmente, y además es un agua que disuelve todo mucho mejor. Cualquier nutriente que vaya en el agua, la planta lo va a asimilar mejor, o los nutrientes que están en el sustrato o en el suelo, la planta los va a poder absorber mejor también, porque van a ir más disueltos. O sea, vamos a conseguir desbloquear suelos compactados, vamos a conseguir poner a disposición de la planta tanto el agua, porque a nivel radicular el agua tratada con BIOX se mueve más horizontalmente, no se pierde tan rápidamente por lisiviación, y no se pierde tampoco por evaporación tan fácilmente, porque no se va a quedar tan encharcada arriba, ¿no? Va a percolar mejor y se va a mover de forma horizontal mejor, ¿no? Con lo cual va a estar más disponible a nivel radicular. Todo esto, vemos los efectos, ¿no? Todo esto lo hemos medido en muchas ocasiones, lo hemos visto los efectos en muchas ocasiones, y vemos eso, una planta que se hidrata mejor, un suelo que se descompacta, que se abren macroporos, y que no hay tanto problema de asfixia radicular, y que no hay tanto problema de sales que de alguna forma impiden el desarrollo normal de la planta, sino que vamos a ver que esas sales se aleja el frente salino, se disuelven más fácilmente, siguen ahí, pero no le van a hacer tanto daño a la planta, ¿no? Por eso ahí podemos ayudar tanto. Eh, Además, bueno, y esto es lo que vais a ver, ¿no? Cuando se utiliza BIOX, se ve que los goteros, aunque estén a kilómetros del cabezal de riego, aparecen estas burbujitas. Esto no es agua normal, como os digo, esto es agua con estas micro burbujas que llevan integrados estas moléculas y que tienen esta capacidad de percolar, de oxigenar y de abrir esos macroporos, mejorar todo el sustrato a nivel radicular y a nivel de que la planta pueda asimilar mejor nutrientes y agua, ¿no? Si veis en esta foto, esto voy a hacer más grande, que esto es el agua que se sacó en su momento en una línea de goteros a kilómetros del cabezal. Veis como esta parte blanca son todo miles de microburbujas cargadas de este gas y que tienen esta característica físico-química que le aportan al agua y que tiene este interés, ¿no? Además, es un agua que está enriquecida en oxígeno. Y esto es importante también, porque vamos a conseguir que la flora se mejore. Vamos a conseguir que todos estos
toda esta microbiota, toda esta microbiología que no le gusta el oxígeno, anaeróbica, que tenemos la suerte de que la mayoría de los patógenos están en ese grupo, no van a estar tan cómodos y van a acudir mucho menos. Con el tratamiento de Biox vamos a darle ventaja a la microbiología que nos interesa, a las micorrizas, a las tricodermas, a todos estos microorganismos que sí que les gusta el oxígeno y que van a poder colonizar más fácilmente el suelo o el sustrato y van a poder alejar y ahuyentar y ganarle la batalla a los patógenos anaerobios. Entonces, ahí estamos dando también una ventaja y un valor muy importante y que tiene mucho sentido tratar el agua de riego con Biox para conseguir esto también, ¿no? Vamos a ayudar a que el entorno de la planta sea más saludable, sin productos químicos y sin meterle nada al agua, como estáis viendo. Y además los técnicos nos están diciendo que estamos generando un efecto que es muy buscado, ¿no? Es un efecto de conseguir una planta más resistente, una planta más fuerte y más alerta. Y lo hacemos gracias a que estamos aportando desde fuera unas moléculas que son exactamente las mismas que la planta genera para ponerse en un estado de resistencia sistémica. Estas moléculas tienen un efecto elicitor, un efecto llamada, un efecto de poner a la planta alerta para que esté mucho más preparada y se defienda más fácilmente y más rápidamente de estrés abiótico o de estrés biótico, ya sea por una temperatura elevada, una temperatura o una falta de agua, o cualquier estrés de un patógeno, o un corte, una cicatriz, o sea, cualquier estrés que la planta vaya a sufrir, hemos conseguido que la planta esté en un modo de resistencia que va a poder asumir más fácilmente el estrés y tener éxito ante él, ¿no? Y esto es interesantísimo. Nosotros siempre hemos visto el resultado de utilizar BIOX cuando dejas un testigo y vemos un mayor desarrollo radicular, pero también vemos un tallo más fuerte, vemos un color más potente de la planta, lo ve cualquiera de nuestros clientes. Y eso nosotros pensábamos que era simplemente por el oxígeno que aportábamos extra, pero nos están diciendo los técnicos que es quizás el oxígeno, pero también el efecto elicitor que tienen estas moléculas que aportamos de forma externa y que la planta asume como propias y que la hacen ponerse en este estado de resistencia sistémica inducida, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y que hace que la planta sintetice metabolitos secundarios más fácilmente, en mayor cantidad y que haya un mayor contenido de compuestos beneficiosos como antioxidantes, vitaminas en frutas y hortalizas o produzcan compuestos de interés en plantas medicinales en mayor medida. Insisto, esto hace que las plantas estén más fuertes y más preparadas para resistir cualquier estrés. Siempre vamos a tener estrés, desafortunadamente, o casi siempre, ¿no? En cultivos, por muy controlados que estén, ¿no? Y ahí vamos a tener una ventaja, ¿no? Si tenemos Biox utilizándose de forma continuada en línea cuando se está haciendo el riego. Pero no solamente el riego, porque Biox también es un equipo, el mismo equipo que se instala en línea para el riego, se utiliza normalmente si se quiere, pero normalmente se quiere siempre, se utiliza siempre que es posible para tratar cuando no se esté regando cualquier agua que tengamos almacenada, ya sea un reservorio grande o más pequeño, o un depósito o una balsa. Este agua que cuando se queda estancada normalmente se estropea rápidamente, no vamos a tener que utilizar tantos productos químicos para mantenerla en buenas características de uso, sino que simplemente con Biox cuando nos regamos, por ejemplo, por las noches, el gas que generamos, en vez de integrarlo en el caudal de riego, lo vamos a generar y lo vamos a llevar a través de un sistema y lo vamos a insuflar en el depósito de la balsa o en el reservorio. Y ese burbujeo que vamos a conseguir, no solo de aire, sino de aire enriquecido, las moléculas que estamos generando, van a tener este efecto de controlar la carga microbiológica del agua, van a tener el efecto de evitar la presencia de algas en superficie y vamos a tener un agua en muchas mejores condiciones para cuando la utilicemos en el riego, pues que no nos atasque los filtros, que no tengamos un problema de agua que está cargada de patógenos y que podamos tener problemas, ¿no? Entonces, el tratamiento del agua estancada es un uso también que aporta un valor muy importante a nuestro equipo BIOX, que insisto, el mismo equipo se programa para poder, por ejemplo, por las noches, tratar insuflando el depósito del reservorio y mantener ese agua en buenas condiciones. Pero no queda solo aquí. Además, tenemos claro que este efecto de limpieza del sistema de riego es uno de los que más rápido se ve. El agua tratada con BIOX, cuando se utiliza en el riego, no solo está regando, está limpiando por dentro y manteniendo limpios los sistemas de riego. Y esto, solo por ello, ya merece la pena tener un BIOX instalado como un accesorio a tu sistema de riego, porque vas a eliminar este dolor de cabeza de tener que estar
programando, parando el riego, introduciéndole productos químicos agresivos para intentar limpiar todo eso, que no se te obstruya. O sea, vas a reducir muchísimo ese problema. El agua tratada con BIOX tiene un efecto tensioactivo, tiene un efecto de impedir, o primero, de romper lo que está manteniendo adherido el biofilm o la materia orgánica agregada en forma de pequeños agregados minerales. Todo esto se va a disolver, se va a romper, se va a sacar de ahí y vamos a evitar que se vuelva a fijar. El agua tratada con BIOS, por esas cargas eléctricas que ya tiene por sí misma, evita que esto se fije y que se obstruya, ¿no? Con lo cual tiene este beneficio tan interesante, ¿no? Fijaros, a nivel foliar, y ya para acabar, es otro uso claro de nuestros clientes. El agua con BIOS, como os adelantaba, es un agua que tiene una menor tensión superficial, es un agua más blanda, es un agua que cubre mucho mejor la planta a nivel foliar. Y esto es un ejemplo, esta foto que veis aquí a la derecha es un ejemplo de un cliente que nos mandó, que nos envió pues, la experiencia que él hizo y que nos viene muy bien para que veáis hasta qué punto es interesante hacer tratamientos foliares con el agua que haya pasado por BIOS. Y esto que veis aquí es un papel hidrosensible, esta columna de la derecha, papel hidrosensible que es de color amarillo, que cuando le impacta el agua se vuelve azul. Pues nuestro cliente lo que hizo fue una prueba de qué pasaba con agua normal. Y veis que hay impactos azules, pero pocos, y se ve bastante amarillo. Luego probó qué pasa con el agua que yo utilizo normalmente para mis tratamientos foliares, que es un agua al que yo le agrego un compuesto tensioactivo, que es un producto comercial que compra, que se gasta el dinero y que mezclan el agua para que el agua tenga esta capacidad de cubrir mejor la planta, ¿no? Que tenga esta menor tensión superficial al final, ¿no? Y con el producto tensioactivo comercial, el agua impacta mejor. Veis que hay más azul. Pero la columna de la izquierda del todo es agua solamente tratada con BIOX. Y veis que hay mucha mejor cobertura todavía. O sea, realmente con BIOX conseguimos que los tratamientos foliares sean mucho más eficientes, con lo cual no hace falta gastar tanto dinero en producto fitosanitario, puedes agregarle menos. Y además muchos clientes nos están diciendo, yo es que intercalo tratamientos foliares solo con agua con BIOS porque el efecto que tiene preventivo, el oxígeno que aportamos, que sabemos que va a reducir muchísimo la presencia de hongos, de bacterias, de mohos, solamente BIOS, o sea, no hay que aportarle nada más, ni siquiera producto fitosanitario, pues ya también tiene este efecto preventivo importante, ¿no? Con lo cual, como veis, hay muchos beneficios. Hay tantos que a veces la gente ni se lo cree, dice que no puede ser verdad tanto, ¿no? Pero es verdad. Creedme que es verdad que tenemos muchas pruebas científicas, mucha evidencia, muchos casos de éxito cada vez más. Tenemos más de 350 clientes en diferentes partes ya del mundo que utilizan bios para riego en continuo, pero también para tratamientos a nivel foliar, para lavado en post cosecha, en invernaderos, en terrenos al aire libre, cada vez más cultivos hidropónicos, en semilleros, en equipos, en maquinaria, para uso también de tratamiento de depósitos, de tuberías, de todo esto. Bueno, los casos de éxito están ahí, ¿no? Y la evidencia científica también. Llevamos, desde que empezamos hace 7 años, colaborando con muchas instituciones, con muchos laboratorios, con muchos centros experimentales agrícolas, por ejemplo, con IFAPA, con la Fundación Cajamar, con la Escuela Agraria de Vícar, con Tecnova, diferentes empresas de este ecosistema que tenemos, afortunadamente, en España tan potente de investigación y desarrollo en temas de agricultura. Incluso nos han dado algún premio como startup y bueno, estamos ahí pues cada día y seguimos ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, con Cajamar, la Fundación Cajamar, todavía tenemos equipos en los dos centros experimentales que tienen, tanto el de Paiporta como el de Las Palmerillas en Almería. Y fijaros, este es un experimento que se hizo en Valencia y en Paiporta, donde se vio el resultado de utilizar Biox en un cultivo hidropónico de lechuga, ¿no? Donde vimos un resultado francamente espectacular, que ni siquiera, o sea, que nadie nos esperábamos tanto, ¿no? Y que veis que desde el primer momento las líneas que utilizaba Biox ya se veía un desarrollo de la planta mucho mejor, de la planta a nivel radicular, a nivel foliar, mucho mejor que las líneas donde no se estaba utilizando Biox. Era un tratamiento uso normal, mismo agua, mismo momento, mismo periodo de plantación, mismo ciclo. Al final, pues fue muchísimo, ¿no? Vimos una mejora, un aumento de producción de más de un 400%, que es mucho más de lo que esperábamos. Esperábamos una mejora, pero no tanta, ¿no? Los técnicos nos dicen que quizás, bueno, quizás, es que con toda seguridad, el efecto que tuvo Biox se vio muy claro porque el agua en septiembre, que es donde se hizo el cultivo en Valencia, a finales del verano, tenía una temperatura por encima de los 24 grados. Cuando esto sucede, el agua no fija bien el oxígeno. Y cuando no fijas bien el oxígeno, la planta sufre, ¿no? Es evidente en este caso, pero pasa en cualquier cultivo y en cualquier parte del mundo donde esté regando con agua que está por encima de los 24-25 grados.
no hay el oxígeno que hace falta y la planta sufre. Cuando tú simplemente le pones BIOX al sistema de riego, esto no sucede y la planta adquiere su desarrollo en su máximo potencial. Como veis, aquí está clarísimo, ¿no? En otros cultivos que son de ciclos más largos, pues no será tan evidente, pero claramente la planta va a sufrir y nosotros vamos a poder evitarlo. Mirad, al final vemos cosas del día a día, ¿no? Un mayor desarrollo radicular. Fijaros, un cliente en México que es un productor de fresa, pero no solamente produce fresa, también vende plantas a o plántulas a otros productores, pues compra un BIOX, hace un seguimiento de sus raíces, de su negocio, porque al final es lo que vende, y se da cuenta que en tan solo 3 o 4 meses eso había cambiado muchísimo, ¿eh? Comparó Biox con no Biox. Inmediatamente nos compró 6 equipos, uno para cada cabezal de riego. Y es algo que sucede, ¿no? A nivel de producción, al final una planta que tiene un mayor desarrollo radicular, que está más fortalecida, que se defiende mejor todo, de todo mejor, produce más, ¿no? Produce un poco más de calibre, produce un poco más de producción precoz, produce un poco más de kilos, todo eso lo hemos visto. Al final, las paredes celulares, nos decían también antes con el efecto este licitor, en una planta que está en este estado de resistencia sistémica, son más grandes, son más anchas, y esto se nota. Vemos pimientos con mayor calibre, vemos tomates con mayor calibre. En este caso, vemos más uniformidad también en el sistema que hicimos con IFAPA de un seguimiento de una producción con BIOX de tomate. Vemos una mejora en la flora del suelo. Vemos, en otros casos, reducciones de nemátodos, también importantes. Los nemátodos no les gusta BIOX, no acuden tanto, no vamos a arrasar con ellos, vamos a ir poco a poco haciéndoles la vida un poco más difícil y va a haber menos. Y los que haya, además, la planta los va a sufrir menos porque la planta está más fuerte, con un mejor sistema radicular, en este estado de resistencia que se defiende un poquito mejor y todo va a ser menos problemático, ¿no? Hemos visto también cómo los nutrientes que os decía antes, que están en el suelo, quizás un suelo que está compactado, un poco bloqueado, ayudamos a que todo esto llegue mejor a la planta, lo que añadimos al agua con el fertirriego lo absorbe mejor la planta, con lo cual ahí hemos visto de forma continua ahorros muy significativos de agua y de nutrientes cuando utilizamos BIOX, ¿no? Fijaros, el agua también, por su tensión y por su movimiento más horizontal, está más disponible para la planta. Como os decía, reducciones de agua y de abono en cultivos de calabacín, en este caso, un estudio, un seguimiento que le hizo la Fundación Cajamar en el Centro Experimental de las Palmerillas. Vemos cómo hay una reducción en el aporte de nitratos y de potasio muy significativos para conseguir el mismo resultado. Vemos cómo la uniformidad en el sistema de riego es muy alta cuando utilizas BIOX. En tan solo 4 meses se dio una mejora de un 17%. Vemos más producción precoz comercial, vemos más sistema radicular siempre. O sea, estoy pasando rápido porque son ejemplos y son informes que podríamos compartir si tenéis interés para verlos con detalle, pero fijaros efectos como que el fruto dura más en estado comercial cuando hay un tratamiento de riego y tratamiento foliar con BIOX, quizás porque estamos generando un fruto con una mejor pared celular, con una mejor consistencia, mejor fruto, y además estamos evitando que haya tantos hongos en superficies, tantos mohos, ¿no? Y eso ayuda a que dure más tiempo, ¿no? Cuando hacemos tratamientos de depósitos de drenaje, como es este caso, burbujeando un tiempo suficiente, conseguimos desinfección. Ahí sí, conseguimos que desaparezcan o prácticamente desaparezcan de 8.000 a 11 o a 0 las unidades formadoras de colonia, de coliformes, de coli, sin productos químicos, sin residuos, de una forma muy natural, ¿no? Y muy económica. Hongos, como los que veis aquí, Phythias, Fusarium, cero presencia, ¿no? Después del tratamiento. Esto también es muy interesante y esto a nivel foliar también se nota mucho. El sistema de limpieza de riego, que ya habéis visto, incluso tratamientos de limpieza o de lavado post cosecha, como este estudio que hicimos con Tecnova, donde se ve el aporte de peróxido de hidrógeno muy bajito, pero aún así vemos cómo el agua tratada con BIOX en un lavado de tomate es equivalente en eficacia a la hora de mantener las bacterias a raya a el agua tratada con hipoclorito sódico. Con lo cual, es un uso también interesante, el lavado en post cosecha, sin productos químicos, de una forma mucho más natural y sostenible, ¿no? Veréis, los modelos de BIOX, como os adelantaba, son modelos que diseñamos para cualquier caudal. Caudales pequeñitos, de 8 metros cúbicos, de 10 metros cúbicos, de 18 metros cúbicos, caudales mucho más grandes, de 300, de 400 metros cúbicos hora, pues podemos adaptarnos a cualquiera, ¿no? Cuando el caudal está por debajo de los 60 metros cúbicos hora, el formato es un módulo solamente. Cuando el caudal es más grande, de estos 60 metros cúbicos, debemos hacer dos módulos, ¿no? Una parte hidráulica, una parte electrónica, eléctrica, y podemos escalar esto a cualquier tamaño. Aquí veis un equipo un poco más grande, pero insisto en que podemos hacerlos mucho más grandes, podemos poner varios equipos en serie
podemos hacer muchas cosas para tratar caudales grandes, ¿no? Bien grandes. Eh, bueno, esto es un ejemplo de clientes que tenemos en España. Tenemos muchos más, ¿no? Os decía, tenemos más de 350, pero estos son clientes que demuestran pues, un interés claro por la responsabilidad social corporativa. Son clientes que buscan, que buscan una menor huella hídrica en su sistema productivo, una menor huella de carbono, y con Biox lo consiguen, porque es una herramienta que les permite hacer esto, les permite ahorrar agua, les permite ahorrar fertilizantes, nutrientes, productos químicos en general, y les ayudan, por supuesto, a nivel económico, porque si no hay un retorno, si no ven claro que hay una inversión, pues tampoco sería tan interesante, pero claramente les ayuda en esta producción más sostenible, más saludable y más rentable, ¿no? Fijaros, ya acabo. Muchos clientes nos dan testimonios, tenemos estas fotos, estas cartas que nos mandan. Son clientes a los que nosotros los tuvimos que convencer para comprar el primer equipo, pero cuando conseguimos que los clientes dejen un testigo de su producción sin tratar BIOX, o sea, sin tratar con BIOX durante un mes, 2 meses, 3 meses, y comparan y ven lo que está sucediendo, inmediatamente lo que piensan es en poner un BIOX en todos los cabezales que tienen, ¿no? En este caso, este vivero, en sus dos cabezales, en poco tiempo. Este cliente, en sus 3 cabezales, compró primero un equipo y amplió a los otros dos. Vio cosas como esto que veis aquí, antes y después su reservorio, unos filtros más limpios, una planta mejor, y vio un retorno como este otro que vio un retorno clarísimo, ¿no? Porque compró 5 equipos en menos de 2 años. Nadie hace esto si no ve cómo el poner un BIOX como un accesorio a tu cabezal de riego claramente tiene beneficios, ¿no? Tiene beneficios que económicamente justifican de sobra la inversión. Por eso lo hizo cuanto antes, ¿no? Para empezar a ahorrar dinero y a ganar más dinero en mi producción porque tengo un BIOX puesto, ¿no? Entonces, esto pues es un poco lo que conseguimos con BIOS. Son sistemas, ya por acabar, económicos. Al final, comparado con otras soluciones o con otras equipaciones que hay en cualquier cabezal, un poco que esté pues, tecnológicamente un poquito avanzado. Tampoco es una tecnología altísima, es una tecnología media, es una tecnología muy robusta, es una tecnología que la operación y el mantenimiento son muy económicos también y que es muy fácil de integrar en cualquier sistema de riego que ya exista. O sea, cualquier sistema de riego es fácil integrar en un BIOS porque al final es un bypass y se puede colocar, es una instalación muy sencilla, ¿no? Y muy económica. Y sobre todo lo más importante, ¿no? Con lo que quiero acabar y recalcar es que el retorno de la inversión cuando tienes un BIOX es muy rápido. A veces es sorprendentemente rápido. Como os decía, a veces solamente algo tan sencillo como mantener limpio el sistema de riego ya rentabiliza el equipo, ya tiene sentido económico. Pero es que hay muchas más cosas, como habéis visto, ¿no? ¿Qué valor tiene tener una planta fuerte, tener una planta que se defiende, tener una planta que no vas a tener que luchar contra patógenos tan a menudo, tener una planta que produce un poquito más, un poquito antes, un poquito más de calibre? O sea, eso al final, si lo mides, si lo contabilizas, te das cuenta que es un retorno rapidísimo. Bueno, y con esto, nada, me pongo a vuestra disposición para cualquier información que tengáis o que queráis recibir. Estaremos encantados de ponernos en contacto desde nuestro equipo y poder aclarar cualquier duda o poder hacer cualquier sugerencia de cómo con BIOS podemos ayudaros de una manera más individualizada, ¿vale? Y con esto, pues acabo esta grabación. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Un saludo.